Sefer, de libros y autores. Tenemos en nuestras manos Calles de Berlín y de otras ciudades de Siegfried Kracauer, y vamos a hablar de este libro con su traductor, Manolo Laguillo. Hola Manolo, bienvenida a Radio Sefarad. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Mucho gusto de hablar con vosotros sobre este libro. Un libro interesantísimo, muy curioso, que recopila artículos del autor que se publicaron en la década la década de los 20 y los 30, esa Europa, ese mundo de ayer que diría Stefan Zweig, ¿no? Efectivamente, son artículos que publica Kracauer, que es uno de los ensayistas, uno de los pensadores más influyentes en los años de la República de Weimar. Publica en la Frankfurter Zeitung, que es es algo así como el periódico, ¿no? Y estos artículos, creo que el más antiguo es de mediados de 1925 y el más moderno es justo de finales del 32. Si Hitler sube al poder en febrero-marzo del 33, pues Kracauer escribe este artículo semanas antes, ¿no? Kracauer abandonó Alemania, claro, con la subida al poder de los nazis, y es una de las grandes figuras, uno de los grandes intelectuales alemanes hasta mediados del siglo XX, sobradamente. Emigró a los Estados Unidos y la obra quizá más famosa de él, escrita en inglés ya al final de su vida, es La teoría del cine, que está traducida al castellano en Paidós y es un libro estupendo. Él es muy conocido, en realidad él era arquitecto y empezó su carrera profesional. De hecho, su tesis doctoral es sobre la herrería, sobre las piezas, o sea, los elementos estos, pues las barandillas, etcétera, ¿no? Y luego derivó hacia el terreno de la sociología y tiene pues un libro muy famoso que es El ornamento de la masa. Es uno de los primeros en analizar el fenómeno del cine mudo. Por eso luego esas mismas reflexiones las desarrolla en Estados Unidos y las vierte en inglés en esa teoría del cine que mencionaba hace un rato. Y luego tiene también libros como muy sociológicos, en los que precisamente lo que le preocupa, como a otros grandes intelectuales de su momento, es la ascensión de movimientos totalitarios, del qué está pasando en Europa para que esas ideas prosperen, ¿no? Es una situación de alguna manera parecida, salvadas las distancias, a la nuestra, a lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Digo que hay una diferencia notable porque esta generación ha vivido la Primera Guerra Mundial con todo el horror que ello supone, y en cambio nosotros no, por suerte no. Manolo, ¿te parece que ese intento de aviso, de alarma frente al ascenso de movimientos totalitarios, en concreto del nazismo, está presente en Calles de Berlín y de otras ciudades? De una manera muy sutil, ¿no? Sí. De una manera muy sutil, porque en realidad son artículos que él escribe entre el 25, que sería un poco el punto de inflexión, lo que se podría llamar la primera época de la República de Weimar, y la segunda época, el punto de inflexión está en torno al 26, más o menos. Y él empieza a escribir ahí, o esos son al menos los artículos que están recopilados en esta traducción al castellano. Esta traducción al castellano lo que hace es que recoge una primera, un retrabajamiento, que mal lo he dicho, una reelaboración, incorporando textos nuevos de una primera publicación que es de los años 60, que en su momento estos artículos en los años 60 no fueron del todo bien acogidos o no se entendieron del todo bien, precisamente porque lo que hacía Kracauer en esos artículos parecía como que en los años 60, con todos los movimientos estudiantiles, la protesta, etcétera,
parecía como que Krakauer no estaba hablando de lo que la gente en los años 60 quería oír. Es decir, esperaba justo lo que tú acabas de decir, como una referencia más directa a lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Cosa que Krakauer hace, pero de una forma muy velada, muy sutil. Hay que decir que es un libro extraño. Krakauer tiene una escritura absolutamente magistral, escribe un alemán maravilloso, muchas veces muy difícil, porque claro, es de hace 100 años casi, ¿no? Ujú. Y le da unas vueltas muy propias, muy personales. Y bueno, realmente me puso a prueba como traductor este libro, ¿no? Sí, Y luego lo que tiene es que se fija, esta es una de las características bonitas de Krakauer, se fija en pequeños detalles, que si yo tiene pues un articulito sobre qué sé yo, la una máquina de máquina de escribir. escribir, sí, eso Claro, llama mucho la claro, atención, sí. claro. Tiene otro articulito sobre la figura femenina que sale entre el número y el número en un teatro de variedades, la figura femenina que sale por un lado del escenario, la atraviesa encaminándose hacia el otro y lleva un número que es el anuncio de lo que va a ocurrir a continuación, ¿no? Entonces, pues le da muchas vueltas a estos pequeños detalles y le saca punta con mucha gracia y los convierte en significativos de realidades mucho más amplias, ¿no? Ujú. Además parece, antes te referías a su interés, a su vinculación con lo cinematográfico y parecen mini cortos, ¿no? O sea, mini Sí, películas, perdón, cortos que se efectivamente, podrían llevar fácilmente a- sí, al cine. Y sí, bueno, hay artículos especialmente bonitos como la sala ese que dedica a las salas de cine en las que se reúnen los parados, ¿no? Tras el crack del 29 y la crisis económica sí, que sí, vive sí, todo el del mundo, 29, los exacto, salones sí. de juego y esos paseos, no sé si decir sin rumbo por las ciudades o con un rumbo que comparte con nosotros de alguna manera el autor. Sí, bueno, está en lo que podríamos llamar pues esta especie de escuela que la primera figura literaria que emplea la palabra es Baudelaire, ¿no? Del flaneur, es decir, del que vaga por la ciudad sin rumbo fijo, dejándose llevar por los impulsos completamente imprevisibles que le vienen de cara, ¿no? Y que son los que determinan por dónde va a ir, por dónde va a tirar, ¿no? En un determinado momento. Este digamos, deambular, vagar sin rumbo, este flanear, ¿no? Flaneur, pues hay varios dentro de la literatura concretamente alemana, ¿no? Está él, está Hessel, y también este es otro libro que también traduje para la misma editorial, para Rata Naturae, y luego, por supuesto, Walter Benjamin, ¿no? Ujú. Sí, hay un punto siempre como de desarraigo, hay un punto de no acabar de encontrar bien el lugar al que perteneces. Yo creo que es una cosa muy propia de la cultura judía, ¿no? Sí. Bueno, Ujú. no me da la sensación, es así. Es Sí. decir, pertenece al asunto, ¿no? Desde Ujú. hace ya miles de años. Sí, pero ya sabes que decían que los judíos eran los más europeos de todos, ¿no? Y él también recorre otras ciudades europeas, no se queda solo en Alemania. No, por ejemplo, uno de los primeros artículos habla de Marsella, habla también de Positano, de la parte, digamos, de esta parte que está en Italia central, muy cerca de Capri. Eh, es un hombre muy interesante, muy curioso, que realmente yo creo que, bueno, lo bueno de estos libros es que como son fragmentos de 2, 3, 4 páginas, lo abres un poco al azar, puedes hacer el flaner del libro, por decirlo Claro. de alguna manera. Con el libro, con un libro puedes flanear también, ¿no? Puedes decir, bueno, pues ahora voy a ver, al azar, ¿no? Por donde se abra y
qué me ofrece el libro, ¿no? Me ha Y encantado si no me, este concepto tuyo que nos facilita mucho a los lectores el acercamiento a este libro que tú decías que era exigente en la traducción, pero en la sí, lectura es fluido y maravilloso. Gracias a tu sí, trabajo, Manolo. sí, bueno, ahí hay un trabajo está en la sombra, por supuesto, que es la persona que lo corrigió, Ujú, que sabía también. mucho y que lo hizo como muy bien, ¿no? Julián Rodríguez lo hizo muy bien. Él hablaba yo le paso el cepillo al libro, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas interesantes de traducir, que tienes que trasladar de un idioma a otro, yendo al fondo de lo que quería decir el autor, no quedándote en la forma, porque muchas veces la traducción literal pues supone que, que la cosa no fluya, ¿no? Que el lenguaje avance a trancas y barrancas, ¿no? Mm. Manoli, ¿te parece que Krakauer le da voz a aquellos, a los Juan sin nombre, a los Juan nadie, a los personajes anónimos que forman el corazón de las ciudades? Sí, 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 él precisamente cuando le presta atención a estos pequeños objetos, pues, también lo hace, y también se la presta a estos personajes, pues que, bueno, Gramsci los llamaba subalternos, ¿no? La subalternidad, es decir, la mayor parte de nosotros somos eso, y, y bueno, pues Krakower saca conclusiones interesantes, muy inteligentes y agudas, y pertinentes, profundas, acerca de la totalidad a partir del pequeño detalle que sabe leer, confiriéndole la significación que tiene, ¿no? Esta atención al detalle la comparte con otros escritores de su misma generación, con Benjamin, por ejemplo, ¿no? Benjamin también le presta una gran... Benjamin también lo he leído y lo estudio constantemente, y también hace un poco lo mismo. Se fija en aquellas eh, realidades, en aquellos aspectos que normalmente pasan desapercibidos. Y bueno, en esos yo creo que también esos escritores se parecen a lo que hacemos los fotógrafos, que es en realidad mi actividad principal. Yo soy Ujú. fotógrafo, ¿no? De hecho, la editora, Irene, me sedujo enseñándome, que para mí es una de las piezas centrales del libro, las referencias que hace Krakauer hacia el final a una serie de exposiciones muy, muy importantes que tuvieron lugar en Alemania al final, hacia la segunda mitad de los años 20, ¿no? Ujú. En fotografías, sobre fotografía precisamente, ¿no? La portada, la fotografía que conforma la portada es maravillosa también. Ajá, Ujú. es bonita, es muy bonita, es muy bonita, es muy Manolo, bonita. un último favor antes de despedir Claro, esta entrevista. ¿Cuál sería tu artículo preferido? Difícil. difícil, difícil, difícil. No Cuando lo piensas sé. en este libro, ¿cuál te viene a la cabeza? Quizá el primero cuando habla de... eh, lea a ver la primera frase del primero, a Han ver si se puede. pasado casi 3 años desde que fui a parar a aquella calle del barrio de Eso, Grenelle. Fue el azar eso, que me llevó hasta allí. Mejor dicho, en realidad no fue el azar, sino el éxtasis. exacto. Yo creo este a mí me encantó. Es muy raro, es, y además te abre, te abre una puerta que yo sospecho que ahí de lo que está hablando es de una experiencia extática, ¿no? Lo dice además en una de las primeras palabras que utiliza, ¿no? Es decir, una experiencia probablemente inducida por la ingesta de algún tipo de droga, ¿no? O no, no necesariamente, pero y yo no soy nada de eso, a mí no me interesa, ni me ha interesado nunca, pero bueno, esta visión como eh, alterada, ya en el primer artículo mismo ya aparece, ¿no? Por lo tanto, no es solamente el aspecto sociológico, el aspecto, sí, de interés relacionado con
las condiciones de... Sí, no es un notario de la realidad solo, ¿no? No, sino que también tiene este punto profundamente lírico, podríamos decir, ¿no? Es un sociólogo lírico, ¿no? Y eso ya aparece en el primer artículo, en el primer textito, ¿no? Es Pu- muy desconcertante. Pues desde este primer artículo hasta el último encontramos esa altura literaria de Krakauer que nos has apuntado. La verdad es que son deliciosos y todos los relatos que conforman este Calles de Berlín y de otras ciudades, y te agradecemos muchísimo, Manolo, que nos hayas cogido de la mano para pasear por Muy bien. este libro. Exacto, pues nada, al contrario, estoy muy agradecido por haber podido, que me hayáis dado la oportunidad de revivir una experiencia estupenda que fue la de traducir este libro. Se trata de esto, de que la gente se anime y lo lea. Sí.